a tocar es un tema que supera un poco lo que ya está todo escrito con respecto a esto. El título dice Omoro-Ti, el origen del karate. El tema de por qué Omoro-Ti es porque hay un dato muy importante de un antropólogo cultural de Okinawa, un sensei que también es sensei de karate, pero su especialidad es la antropología cultural, en la cual abrió lo que nosotros veníamos hace un tiempo bastante largo, intentando de que alguien desde Okinawa investigue al Hombro Sauci, que son 22 volúmenes de los relatos del periodo aldeano y del periodo imperial de Ryukyu, ¿no? En el cual él encuentra algunos datos que son los que vamos a tratar, que es una nueva línea de investigación con respecto al origen del karate. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en este aspecto? Nosotros vamos a tocar este tema que tiene que ver con la narrativa histórica de lo que fue el origen del karate. En la mayoría de los escritos que hay, tanto libros y revistas y hoy a través de los medios y de las redes, siempre se habla de que el karate procede de China. Y lo que nosotros en este caso vamos a hacer es refutar esta teoría. No con una cuestión de divisoria, no queremos dividir con esto, sino que todo lo que se ha escrito y comprobado en la historia del karate siempre fue a partir del siglo XVII en adelante, o sea, podemos hablar desde Sokon Matsumura en adelante, o de Sakugawa muy poco en adelante. Para arriba siempre se supuso, nunca hubo algo concreto para poder decir, entonces siempre tuvo esa narrativa que todos conocen, que la mayoría de los relatos está basada en una narrativa histórica y no comprobable, en donde hablan de que esto provino del templo del Shaolin, con una disciplina llamada Kenpo, en la cual el monje Bodhidharma la desarrolló. ¿Qué nos interesa a nosotros? Demostrar que esto no es el camino del origen del karate. Entonces, vamos a lograr ir hacia lo que siempre se vio. Dos datos que son importantes, que se manejó en casi toda la bibliografía existente, ya sea revistas o libros, y es que ese Kenpo fue llevado a Ryukyu, al reino de Ryukyu, por los emisarios chinos a la corte de Yuri desde 1372. ¿Por qué de 1372? Porque fue la primera vez que el imperio chino, o en este caso el Ming, la dinastía Ming, reconoce las coronas de Ryukyu, de Okinawa. Voy a usar el término Ryukyu para que quede claro, porque Ryukyu es el término chino, los chinos le siguen diciendo Ryukyu, y Okinawa es el término japonés, ¿sí? O sea que uno y otro es lo mismo. Estos emisarios chinos que iban a la corte, se suponía que algunos de ellos había, y se da un caso, el famoso Kusanku, o Kushankun, como dicen muchos, que fue un emisario chino que hizo en una de las coronaciones una exhibición ejecutando una kata. Bueno, no es comprobable, no hay manera de poder encontrarlo dentro de los registros en Okinawa están en el museo, y no hay ningún emisario chino con ese nombre. De eso podemos aclarar que el término Kushanku, o Kosokun en japonés, el Kushanku era bajo la lengua Uchinaguchi, se refería a un término que es un puesto, un cargo, que era señor ministro público, significa. ¿A qué se refería eso? Eso era mucho más adelante y se refería a un miembro de una familia llamada Yara, que era el secretario privado del rey de Okinawa. Que es muy posible, y yo creo que los que están en el mundo del karate, sobre todo la gente de Shuriti, es muy posible que lo conozcan a través de la kata Yara Kusanku o Kusanku, como lo conocen mucho, y en el caso del Kobudo, donde hay varias katas de armas que se ejecutan con ese nombre, ¿sí? Esta familia todavía se sigue investigando, y ahí esa es la referencia que hay con respecto a este emisario chino, que no era chino, porque lo vamos a ver más adelante, no era chino, sino que era muy común que Okinawa, los okinawenses, los oriundos de Ryukyu, tuviesen dos nombres, uno al estilo chino, con nombre chino, y uno al estilo japonés.
Esa era la relación que tenía con las dos culturas. Y vamos a ver de qué manera después. O sea que en este caso los emisarios chinos en la corte de Yuri no es comprobable que Kusanku haya existido como lo relatan esta narrativa histórica. El otro punto son las 36 familias chinas que se establecieron en la villa de Kumé, en Naha, en 1393. Fíjense que entre 1372, que el rey Sato recibe, o sea, hace el convenio de recibir el reconocimiento de la corona, de su corona, él no la recibe, la va a recibir su hijo Bunei, porque él muere y asciende al trono Bunei y la dinastía china reconoce la corona de Bunei. En 1393 hay un acuerdo de mandar 36 familias a Okinawa, en la cual muchos de los relatos hablan de que de aquí había gente de las artes marciales chinas que llevaron a Okinawa este supuesto Kenpo o el arte marcial de China. En estas 36 familias eran solamente artesanos y escribas, o sea, eran gente que se dedicaba a la escritura y a la artesanía. ¿Cuál era el convenio que entre ellos? Okinawa era navegante de ultramar y sabían construir barcos para esa navegación de ultramar, cosa que los chinos, como navegantes costeros, no lo sabían hacer. Ese era el convenio existente. Y estas 36 familias, en ningún caso se pudo demostrar de que haya artistas marciales, por lo menos en 1393. Que después, con el paso del tiempo y el paso de los siglos y el intercambio de estudiantes, haya habido gente que haya hecho un arte marcial. Bueno, estas dos son los dos puntos que nosotros vamos a tratar en lo posible de dar unos datos y refutarlos. ¿Cómo lo vamos a refutar? Tenemos varias maneras de poder refutarlos, de la geografía, de la oceanografía, la navegación marítima, la etnografía, la etnología, la grafología y la antropología cultural. Estos son los 7 puntos que vamos a ver ahora un poquito en detalle, para ver qué podemos demostrar en esta nueva investigación, en nuestra nueva línea investigativa del origen del karate, para poder refutar esas teorías de que el karate vino de China. Vamos a arrancar con la posición, o sea, la ubicación de Okinawa desde lo geográfico. Acá en este cuadro más chiquito, ustedes ven que hay un círculo, esa es Okinawa, que es esta que está más grande aquí, ¿sí? Fíjense en la posición que tiene Okinawa con respecto a China. Acá está Taiwán, si me siguen la flechita, acá está China, acá está Corea y acá está Japón, ¿sí? La posición que tiene Okinawa con respecto a Japón y con respecto a China, fíjense que pareciera, y es así, y es de esa manera, la distancia que hay, por ejemplo, desde Tokio hasta Okinawa en un vuelo, dura aproximadamente unas 2 horas 40 minutos, aproximadamente, un vuelo de Tokio a Okinawa. Y lo mismo pasa si lo tomo desde China, o sea, o de Taiwán. De Taiwán tienen 2 horas casi, también 2 horas y media de vuelo, y de China aproximadamente. Parece como que Okinawa estaría en disputa. Ustedes saben que todavía existe la idea del independentismo, ¿no?, en Okinawa, en donde pareciera que tanto de Japón como de China está dentro del mar territorial de ambos, sin reconocer lógicamente que Okinawa antiguamente era un reino independiente, no pertenecía ni a los japoneses ni a los chinos, pero su posición geográfica es la que hizo de que tanto Japón como China tuviese ciertos intereses, en el cual el que hace un dominio directo es Japón a partir de 1606 con la invasión del clan de Satsuma sobre Okinawa. Esta es la posición que tiene Okinawa geográficamente con respecto a China y a Japón, que son los dos grandes que le inculcan cierta cultura y cierto modo de comportarse. ¿Qué nos interesa a nosotros con respecto a esto? Ustedes saben y todos conocemos que los grandes navegantes de ultramar eran España y Portugal, un poco más chicos Holanda, pero del lado del oriente solamente Ryukyu, solamente los navegantes okinawenses, ¿sí?, eran los que navegaban de ultramar. China, Corea, Japón eran solamente costeros, no eran navegantes de ultramar. Por eso fue y se da que en la historia de Okinawa, en la historia de Ryukyu, hablan de la época del esplendor, en donde ellos comercializaban tanto con japoneses como con chinos. Ellos tenían estos intercambios, porque eran los que llegaban a las Filipinas y un poco más allá,
y donde en sus barcos traían elementos que se vendían tanto en Japón como en China, desde alimentos hasta utensilios para la vida diaria de los individuos, adornos y vestimentas. El mismo trabajo que hacían los españoles y portugueses de llevar elementos hacia Europa, hacían los okinawenses o los ryukyuanos hacia Japón y hacia China. Eso los convirtió en un punto importante económico, y ellos tuvieron ese esplendor con el reino de Joseon, ¿sí? Alrededor del año 1500. Entonces, se puede considerar, sí, porque hay escritos de todas estas navegaciones, inclusive si ustedes leen a Kerr, van a ver que él habla de esto, de los navegantes de ultramar, y menciona mucho a los navegantes de Ryukyu como los grandes comerciantes del Oriente. Y dentro de sus escritos también son conocidos, los chinos en algunos escritos los mencionan como Ryukyu o Ryugyus, que son los navegantes de ultramar. ¿Cómo hacían esta gente para navegar? Tanto los Ryukyu, ¿no?, como los españoles, sobre todo hay una gran relación porque España terminó teniendo una muy buena relación con los Ryukyus y llegando a Itoman, a lo que sería hoy la ciudad de Itoman en Okinawa, lógicamente en esta buena relación con los Ryukyu, donde empezaron a darse cuenta que había una navegación, y ahora van a ver que la navegación en esa zona no es una navegación muy fácil de llevar, si no se conoce muy bien, y porque es una zona natural muy difícil de transitar. ¿Cómo llega a España? A través de que Ryukyu le ha permitido, siguiendo a los barcos de Ryukyu, que después lo vamos a ver cómo descubren una nueva corriente de navegación, llegando a la isla de Okinawa, a la ciudad de Itoman. Importante de este dato es que estos son los 4 navegantes, y estamos hablando de entre del siglo X en adelante, estos son los 4 navegantes más grandes del mundo de ultramar, ¿sí? Todos los demás son costeros, al igual que ingleses y franceses, ¿no? Que lógicamente al modelo francés-inglés que inventan a los piratas y a los corsarios para robarles antes de que lleguen a las costas a españoles, portugueses y holandeses. Japón crea los wako y le robaba a los ryukyuanos a mitad de camino cuando se acercaban a las costas. ¿Por qué? Porque eran navegantes costeros. Y acá viene algo que es muy importante. Yo les decía que la navegación era muy difícil en la zona, y esto es lo que en muchos de los trabajos de investigación se había dejado de lado, que era la corriente del Kuroshio. La corriente del Kuroshio significa la corriente negra. La corriente negra está considerada desde Filipinas hacia el Japón, desde acá hasta acá, ¿lo ven? Acá está en el punto rojo esta flecha roja lo marca. ¿Qué es esto? Este es el vórtice marino más grande del mundo, ¿sí? Acá donde giran las aguas, fíjense, esto que yo les decía, lo terminan descubriendo los españoles una vez que lograron llegar a Okinawa. Esto se llama tornaviaje, que lo descubren los españoles, que es una corriente que gira, y en lugar de volver desde las Filipinas, todo por el sur del Océano Pacífico, entrar en el Índico y volver al Atlántico, que era más difícil, empiezan a descubrir que la corriente los facilitaba para llegar, y llegaban a lo que es la California hoy. Bajaban por la costa de la California y volvían a encontrar la corriente que los llevaba al oriente de vuelta. Entonces, este tornaviaje está dado por este tipo. Fíjense que acá hay un dibujito satelital. Esto es Japón. En el norte, fíjense cómo gira este vórtice marino, y que gira al revés, que es el choque de las aguas acá para permitir ese giro. Okinawa está un poquito más abajo. Y acá en este plano yo les marco cómo funciona la corriente del Kuroshio. Esta es la corriente neta del Kuroshio. Esta es la isla de Taiwán, y esta es la isla de Okinawa, aquí a donde lo ven, muy chiquitito. Esta franja es la corriente del Kuroshio, o sea, choca contra las islas del Taiwán y va subiendo. Okinawa queda de este lado, atraviesa por debajo de la isla de Amami Ojima y sube por la costa del Japón, del lado del Pacífico. Y este es el mar interno, conocido como mar amarillo. ¿Qué produce esta corriente? Un empuje hacia las costas de China.
Entonces, teniendo en consideración la navegación a vela, en este caso era muy difícil que pudiesen salir de esta costa y llegar a Okinawa. O sea, desde Taiwán a Okinawa era muy difícil porque aquí es donde está la parte más fuerte de la corriente, sino que tenían que salir por el lado interno, dejarse empujar por la corriente, las aguas de las masas de agua de la corriente del Kuroshio, y hacer navegación costera de China, subiendo hasta la península del Pusan. ¿Sí? En este cuadrito acá donde yo les marqué, fíjense, está la península del Pusan acá, y de ahí recién llegar a Kitakyushu, que es Satsuma. Esta corriente era muy difícil de ser atravesada. ¿Sí? Hoy, con la navegación, con motores y con una serie de cosas, tienen una facilidad quizás para llegar, pero de todas maneras esta corriente sigue siendo muy fuerte, sigue existiendo. Esta es la zona más importante y más grande de los tifones. Okinawa recibe 2 o 3 tifones al año, muy fuertes, que está acompañado lógicamente por el movimiento de los mares. Por lo tanto, aquí hay una teoría que refuta de que la cultura no haya podido venir directo de China a Okinawa o de Japón a Okinawa, porque fíjense que la naturaleza impide con una barrera natural que la corriente del Kuroshio no permitía si no fuese por navegación costera. En el caso de los japoneses iban a tener que ir de isla a isla, muy chiquitas, y tratar de enfrentar en esta corriente del Kuroshio o salir en la contracorriente, que la vamos a ver, ven esta que está acá, esta azul, tratar de agarrar la contracorriente, abrirse adentro de la corriente del Kuroshio y tratar de llegar a Okinawa haciendo una especie de semicírculo, a la cual no se animaban porque no eran navegantes de ultramar en esos siglos. Entonces hacían de isla a isla, eran costeros. Nosotros tenemos que tener en consideración qué va a pasar. Y yo quiero que miren ahora esto, que es perdón, esto es una imagen satelital, para que puedan notar la fuerza que tiene la corriente del Kuroshio. Miren los movimientos del océano. Esto es África y esto es la isla de Madagascar. Aquí viene la India. Y ya entramos en todo lo que es la zona de Malasia, las Filipinas, y acá aparece el fabulosa corriente del Kuroshio. Miren el tamaño y la fuerza que mueve Okinawa hasta aquí. Aquí está el Taiwán. Es impresionante la fuerza con la que mueve la corriente del Kuroshio. Esto es lo que usaban los españoles, el famoso tornaviaje, bajar por las costas de Centroamérica y volver a agarrar la corriente para volver al oriente. Este es el movimiento de mar más fuerte que existe en nuestro planeta. Esta es la Antártida.
Perfecto. Ustedes notaron, a ver, voy a volver para atrás para que podamos ver la fuerza que ha generado la corriente del Kuroshio, que era muy difícil atravesar esta barrera marítima. Entonces, los barcos, tanto chinos como japoneses, no ingresaban a Okinawa, no llegaban a Okinawa. Entonces, acá nosotros tenemos una teoría también que podemos llevar adelante y logremos con el paso del tiempo justificar cómo era la cultura. Si Okinawa no navegaba de ultramar, o sea, los propios yukihuanos traían cultura de diferentes partes donde ellos navegaban. No que esta cultura les llegó porque los chinos o los japoneses se la hayan llevado. En este caso era lo que traían ellos, por lo tanto seleccionaba lo que les era conveniente. En este caso se da de que China no llegaba a Okinawa porque como era navegante costero, entonces no había mucho interés en Okinawa por esta dificultad. Una de las cuestiones históricas con Japón, acuérdense la famosa intento de la invasión mongol, cuando la dinastía Yuan gobernó más de 200 años a China e intentó invadir a Japón, lo que sería Kyushu, y en las dos intentonas los tifones y este movimiento de mar destruyó la flota mongol. Entonces era muy respetada esta corriente, y es muy respetada hasta el día de hoy, esta corriente marítima del Kuroshio, la corriente negra, donde empuja hacia las costas de China o lo lleva a este rinconcito, a donde está Corea, China y Japón, y aquí el agua gira, es más cálida y ellos se pueden conectar a través de esto. Esto es lo que es una de las tantas, podemos usarla para refutar la teoría esta de que karate vino de China. Hasta ahora, con esta corriente y con esto, está demostrado que los chinos no habían llegado. Desde la etnografía nosotros podemos decir, ¿qué son los okinawenses? ¿Qué son los ryukyuanos? Es una etnia procedente de la Micronesia, no es una etnia, algunos investigadores hoy dicen que es Yomón. El Yomón es el Ainu, que es el verdadero oriundo del Japón. En Okinawa, fíjense que yo puse unas imágenes para que noten, quizá para nosotros sería un poco más amigable. Y fíjense que en este caso, este chico que está con el taiko, tiene más un formato a lo que nosotros conocemos como inca o koya. Fíjense que la tez es casi del mismo color, ¿no? La mujer acá también se da esta característica. Y esto es una fotografía del Museo de Naha, de uno de los primeros, de lo que ellos lograron cuando arrancan con su fotografía sobre un yukihuano. Esta etnia procede de la Micronesia, no procede del norte del Japón, del Yomón. ¿Sí? El Yomón y el Yayoi son las dos etnias que pueblan el Japón. El Yayoi es proveniente de la península de Corea, y lógicamente cómo se establecen esas etnias. Eran chinos Liu, que eran separados del norte de China por lo belicoso. El chino Liu es una mezcla de mongol y chino del norte, que toma la península de Corea y la anexa a ellos, o sea, sus etnias se terminan desarrollando, y de ahí pasa recién a Kitakyushu, a lo que sería Osaka hoy, y se establece desplazando hacia el norte al Ainu. En el caso de Okinawa no se dio esta característica porque no tenían la capacidad de poder navegar y llegar hasta la isla de Ryukyu, por lo tanto las navegaciones y lo que yo les mostré con respecto al movimiento de los mares, era mucho más fácil que las etnias procedentes de la Micronesia, que podían ir navegando por las islas hasta llegar a las Filipinas y dejarse llevar por la corriente del Kuroshio, sí podían llegar en el círculo a Okinawa. ¿Sí? Esto es lo que está investigando hoy la antropología. O sea, ¿cuánto hay de las etnias de la Micronesia? Desde la cultura está, no solamente de la vestimenta, sino de la manera en la que bailan y la manera en la que hacen música, se parece mucho a esta etnia de la Micronesia. Por lo tanto, ni chinos ni japoneses, como dice el antropólogo que vamos a mencionar más adelante. ¿Qué tenía Okinawa? ¿Sí? La etnología es la que compara las culturas, y nosotros vamos a hacer eso, vamos a comparar la cultura. Okinawa tenía un idioma que le era propio, el Uchinaguchi, no hablaba ni chino ni japonés, hablaba Uchinaguchi. No poseía escritura, o sea que esa lengua no poseía la forma escrita.
y tenían su propia religión, hoy conocida como Nirai Kanai Shinko o Utaki Shinko. Eh, en realidad es una religión propia de ellos, de los ryukyuanos. ¿Cómo era esa religión? La religión era matriarcal, estaba manejada por una noro, una sacerdotisa, existe hasta el día de hoy, en Okinawa está, siempre hay una noro principal, o sea, una sacerdotisa principal. Esa religión era agropecuario animista, casi parecida a lo que fue después el Shinto, ¿sí? Muchos siglos después, eh, pero eran autóctonos. Ellos se dedican a la familia, que es lo más importante en esta religión, el cuidado de la casa y la familia. Por lo tanto, siempre las mujeres son las que han manejado esta religión. Se cree mucho en los adivinadores, o sea, los yuta, los que adivinan lo que puede estar pasando, los limpiadores de espíritu, siguen perteneciendo a esta religión, que es la religión que estuvo en las Islas Ryukyu. Es muy parecida en la formación, porque esta religión dice de que el gran dios del cielo quiso crear las Ryukyu y mandó a Mamikyu, que era una de las diosas, a crear la isla, que bajó a lo que hoy en Okinawa es conocida como Sefautaki. Sefautaki es el bosque sagrado, en donde todavía hay gente. Yo les puse aquí arriba una fotografía, van a una cueva donde se rinden oraciones y plegarias y pedidos quizás también de salud y de bienestar en las familias. Esta religión agropecuaria animista cuidaba mucho la casa. La noro había una noro que pertenecía a la nobleza, considerada la primera hija del primer rey, y la noro del pueblo, que era la segunda hija del rey. Siempre las mujeres han tenido un lugar de privilegio, por lo tanto Okinawa era matriarcal, y el trabajo el trabajo del campo, el trabajo de la defensa de las poblaciones le correspondía a los hombres, que era una categoría menor. Pero era la religión que ejecutaba Okinawa en diferencia con el resto de lo que era Japón y China. Vamos a avanzar y acá vamos a hacer una comparación. Yo aquí les puse un cuadro para que ustedes puedan ver. En China se hablaba el chino mandarín estándar, ¿sí? La escritura era el Hanzi, fíjense que son los ideogramas bien estructurados, y como religión tenían el budismo, que era una religión importada de la India, en la cual en la China, después posiblemente de este llamado Bodhidharma, pero mucho antes había ingresado a China, es llamado budismo Chan. Tienen el confucianismo y tienen el taoísmo de Lao Tse. En el caso del confucianismo no es una religión, pero sí reglas morales y de conducta de cómo debía conducirse desde el rey, desde el más alto cargo, hasta el último ciudadano. Y en el caso del taoísmo sí es más religioso. Lao Tse habla del reino espiritual y buscaba este tipo de religión y de liberación del individuo a través del espíritu. Esa cultura, fíjense que yo acá le marco la ruta de la cultura desde China, cómo ingresa a Corea, ¿sí? Hoy esto es Corea del Norte y esto es Corea del Sur, y cómo llega a Kitakyushu, que es Osaka hoy, y que sería donde estaría el asiento del clan de Satsuma. Y recién de ahí, posiblemente esto llegase a Okinawa a través del clan de Satsuma, o sea, los Yamato, los japoneses. Pero ¿qué pasa cuando pasa de China a Corea? De China a Corea, en Corea nos encontramos que el coreano hablaba hangugyo, no hablaba el chino, y toma desde el kanji y lo simplifica y lo convierte en hanja, que son estos símbolos que representan la lengua hangugyo de los coreanos, o sea, la lengua coreana. La religión, el budismo se convierte en budismo Son, bajo la interpretación coreana, el confucianismo en Yugyo y el taoísmo en Dogyo. Esto es lo que hace Corea, esa transformación cultural, la hace esta Corea hoy dividida, que antes era una sola, ¿sí? En Japón, otra lengua diferente, que era el Nihongo, muy diferente al chino y al hangul coreano. ¿Y qué tiene Japón como escritura? Utiliza el kanji chino por esta relación que Japón siempre tuvo con China,
esto de que atravesaban la península y se comunicaban porque era mucho más seguro, aunque tardaban más, de ir a entenderse con los chinos a través del cruce por Corea. El kanji es igual al kanji chino, con la característica que interpreta las ideas japonesas, la mentalidad japonesa. No se interpreta de la misma manera el mismo kanji chino que en el japonés. Pero ocurre algo que es interesante. En la corte de Osaka, una dama de la corte de Osaka crea la hiragana. ¿Qué es la hiragana? Es la simplificación del kanji, pero bajo la fonética del japonés, utilizado pura y exclusivamente en los poemas. En el clan de Satsuma, en los siglos XV más o menos, como a las mujeres no se les permitía escribir, solamente lo hacían los hombres y generalmente que tuviesen una jerarquía, se permitió que esta hiragana funcione para que se escriban los poemas de las poetisas, ¿no? De las mujeres en este caso. Hoy la hiragana es muy importante, representa muchísimo el idioma nihongo. Si ustedes quieren aprender a hablar el japonés, es mucho más fácil si aprenden el ideograma de la hiragana. Representa directamente la fonética. ¿Qué pasó con la religión? El budismo Song y el budismo Chan. En Japón se llamó budismo Zen, el confucianismo se llamó Yukyu y el taoísmo Dokyo. ¿Pero qué se encuentra en ello? Que el budismo Zen, Japón sí se preocupó por esta gran expansión del budismo Zen porque hablaba de la libertad del individuo y lógicamente que el shogunato esto no le gustaba y crea una religión del Estado, el Shinto, muy parecido a lo que yo les había dicho de lo agropecuario animista de Okinawa. El Shinto es agropecuario animista, pero tiene, si ustedes, los que viajaron y lo vieron, los templos Shinto casi tienen las mismas figuras y las mismas disposiciones y quizás la misma arquitectura de sus templos, con algunas diferencias en colores, con el budismo. Comparten algunas figuras que les son parecidas, porque ¿por qué lo hizo Japón? Porque en la mentalidad japonesa esto se llama yuxtaposición. Esta yuxtaposición lo que busca es no enfrentar de forma directa, pero sí ponerse al lado de aquello que proponía el budismo zen, transitar el mismo camino del budismo zen, copiar ciertos templos y ciertas figuras del budismo hasta tener un arraigo en su cultura japonesa. ¿Por qué? Porque esto era netamente japonés. Hoy Japón tiene muchas religiones, inclusive está el cristianismo, a pesar de que fue combatido. Pero antiguamente estas eran las dos grandes religiones que Japón pudo moverse. ¿Qué pasaba con Okinawa? Okinawa hablaba Uchinaguchi, como les había dicho, no tenía escritura. Y la religión era la fe de las Ryukyu, lo que yo le decía que manejaban las sacerdotisas Noro. O sea que, en este caso, las Ryukyu tenían una gran diferencia etnológica, fíjense, con China, con Corea y con Japón. No había manera de que haya un vínculo entre ellos porque las lenguas eran diferentes, las escrituras, Okinawa no las tenía, Ryukyu no las tenía, o sea que no manejaba ninguna de estas. Después vemos más adelante que toma la hiragana, pero no existía un vínculo escrito, por lo tanto estas escrituras a los Uchinaguchi, al reino de Okinawa, posiblemente la escritura era todo de palabra, ellos se tenían que comunicar con su idioma, y con el único que se mantenían en un contacto muy directo desde el siglo casi 8 en adelante era con los japoneses que viajaban costero y llegaban hasta Okinawa, pero en minoría, ¿sí? Y las religiones, lógicamente, no les llegaba ni el budismo zen ni el shinto japonés, solamente existía la fe de las Ryukyu. Esta es la gran diferencia existente que puede haber y que hay todavía, y esto sigue existiendo, aunque ya el budismo zen ingresó en Okinawa, lo mismo pasó con el confucianismo y el taoísmo a través del Yukio y el Dokyo, y el shintoísmo, donde en Okinawa hay templos shintoístas. ¿Qué pasó con la escritura? En 1187 fue el primer rey Shunten, del cual, según se cuenta, Shunten fue hijo de un Minamoto, Yoshitomo Minamoto, un famoso arquero japonés, que pertenecía
al clan de los Minamoto. Ustedes saben, Japón está dividido en dos grandes clanes, los Taira y los Minamoto. En una época, en el siglo X, en la gran guerra del Shirakazuden, que era el templo de los Minamoto, en donde uno de los hermanos traiciona asociándose a los Taira y manda a matar a su padre y a perseguir a sus hermanos. En este caso, este Minamoto, Yoshitomo, es el que es famoso por haber hundido supuestamente barcos, lógicamente costeros, con su flecha, porque era un diestro arquero, y se escapa hacia el sur, a las islas de Amami Oshima, donde lo mandaron preso, y él se escapa de ese lugar y llega a Okinawa, donde llega a las costas de lo que hoy es el mar interno, o el puerto hoy es conocido como el famoso puerto de Haya, porque es el puerto nuevo de Okinawa, pero en el puerto de Tomari es recibido por la familia Osato, en la cual él se casa con una hija y tiene este chico llamado Shunten, que después se convierte en el primer rey de Okinawa, en 1187. Ahí es donde aparece la escritura de la hiragana. ¿Por qué los japoneses le permiten que Okinawa tenga la hiragana? Porque ellos tenían ciertas pretensiones, estuvieron siempre en Okinawa y pretendían que los okinawenses no tuviesen una relación directa con China. Entonces permiten que la hiragana sea la escritura oficial de Okinawa para entenderse entre japoneses y ryukyuanos en este caso, ¿no? Y ahí es donde viene esto de el Homoro Saushi. El Homoro Saushi, perdón, el Homoro Saushi empieza a ser escrito en hiragana. ¿Qué es el Homoro Saushi? El Homoro Saushi son 22 volúmenes donde se cuentan la historia aldeana y la historia de los reinados de Ryukyu. Los primeros volúmenes, en 1532 se escribe el primer volumen. Fíjense que el rey Shunten arranca en 1187 su reinado, pero el primer volumen se cierra en 1532, y eso es lo que habla del periodo aldeano. Y el segundo arranca en 1613 y en 1623 del tercero al 22º. Hoy este Homoro Saushi, ¿sí? Estos tomos están en el Museo de Naha, y esto se usa mucho en la cultura de Okinawa a través de la música. Yo aquí les puse un famoso folclorista, Torio Naha, muy famoso, quizás para todos nosotros nos suena aquí que hubo una persona que cantó Shimauta. Torio Naha está considerado el cantante okinawense que mejor canta e interpreta el Shimauta, no solamente con su samisen, sino por la voz y la pasión que le pone a la canción. Yo se lo puse a usted acá porque yo tengo una amistad personal con él, y aparte porque me parece que es una realidad, uno lo escucha y la pasión con la que canta esa canción de Shimauta, que es una canción de amor a la isla, él es oriundo de ahí, vive ahí y muestra su pasión a través de eso. ¿De dónde sacan estas canciones los cantantes de samisen? Del Homoro Saushi. Y aquí en el primer volumen del Homoro Saushi, que después lo vamos a poner, hay un antropólogo que investiga el Homoro Saushi, esto lo veníamos proponiendo, que si la primera escritura fue la hiragana, karate no estaba escrito en kanji, sino en hiragana. Que había que buscar dentro de los relatos de Homoro Saushi, esto muchas veces tuve la suerte de poder hablarlo con algunos historiadores como Taka Miyagi Sensei, que ya falleció, que yo le planteaba esto de investigar dentro del Homoro Saushi, ya que él también era músico de samisen, y maestro de karate de Uechi-Ryu, y con Hokama Sensei del Museo de Karate de Okinawa, que es de Goju-Ryu. Este Homoro Saushi que encuentra este antropólogo cultural, dice que en uno de estas canciones, de estos relatos, habla una parte donde dice, al otro lado del kumite, al lado de la caída, dice la canción. Entonces esto se puede interpretar como derrotar al oponente con las manos y los pies por kumite. O sea, la palabra kumite empezó a aparecer dentro antes que karate. Por lo tanto, este antropólogo investiga al Homoro Saushi y lo escrito en el Homoro Saushi, y
toma en este Gusuku temprano, que yo le pongo acá, periodo de Gusuku temprano, Gusuku son los castillos, son los primeros castillos que aparecen en Okinawa, que se construyen en la cima de las montañas para gobernar las aldeas, ¿sí? En ese Gusuku temprano, del siglo VII al XII, después él está en la investigación de poder encontrar en qué siglo estuvo escrito este párrafo en una de las canciones de Lomboro Saushi, pero estamos hablando que está entre el siglo VII y el XII. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Aquí aparece el primer dato escrito de la palabra kumite y que se refiere al Ti de Okinawa, o al Uchina-di, como dice el Lomboro Saushi. Perdón, la primera escritura. ¿De quién estamos hablando? El antropólogo es Kohei Nohara Sensei, y es un licenciado en antropología cultural de la Universidad, egresado de la Universidad de Waseda. Él es un sensei de karate, 10º dan de la Kobayashi Ryukyu-kan. Y él toma y hace un interesante, aparte de demostrar esto, él escribió un libro ahora que se está empezando a publicar y a expandir, que se llama Ti, Manos Errantes, y él arma un periodo de la antropología cultural donde él separa este periodo que es muy interesante para nosotros. Él dice que hay un periodo Kaizuka, de hace decenas de miles de años, hasta el siglo VII. Después habla del periodo de Gusuku temprano, que es cuando los castillos empiezan a establecerse, que es la que todos creo que leyeron, cuando se pelean norte, centro y sur, y después unificado por el rey Yosin. Pero ese Gusuku temprano, cada castillo gobernaba una aldea, ¿sí? Y él dice que este periodo llega, este Gusuku temprano, llega hasta 1185. Fíjense que llega previo a la coronación de Shunten como el primer rey de Okinawa. Rey general, ¿no? Shunten. Antes era ese periodo de pelea entre el norte, el sur y el centro de Okinawa. Después habla del periodo Gusuku tardío, o sea, de los castillos, entre 1187 y 1829. Él habla de la unificación de Miyama. La unificación de Miyama es el reino de Yosin. Después viene el periodo del reino de Ryukyu, 1429-1879. Y habla de Okinawa moderna, 1879, aquí ya estamos hablando de que Okinawa ya pierde su autonomía, ya es considerada parte del territorio japonés, hasta 1945, Okinawa actual de 1945 al presente. ¿Qué hace Nohara Sensei en este caso? Vamos a llamarlo como karateka, Nohara Sensei. Él es la primera persona de todos los que investigan la historia de Okinawa en Okinawa que tiene una capacidad que creo que otros y que nosotros, los que nos dedicamos quizás a la investigación histórica, no tenemos. Primero, es okinawense. Segundo, pertenece al mundo del karate. Tercero, su profesión es la antropología cultural, o sea que tiene las herramientas científicas para poder investigarlo, y por eso yo he decidido seguir esta corriente que él propone, a la cual ya he hecho un vínculo con él, interesado no solamente en su libro que me tiene que llegar, y que podamos nosotros seguir adelante con esto del origen de karate. No estamos hablando del desarrollo, estamos hablando del origen. Y el origen, hasta ahora demostrado, en este caso con el libro de Nohara Sensei, está de que el karate no provino de China, en este caso, sino que es un autóctono de la isla de Ryukyu. Otro dato escrito que siempre, y aquí sí muchos de los que han escrito sobre la narrativa histórica del karate, han usado este famoso poema de Nagoya-kata de 1663, que dice: no importa cuánto se tenga de excelencia en el arte del Ti, sino la observancia de la buena conducta diaria. En esto nos apoyábamos porque esto era comprobable. Ahora lo que yo les estoy diciendo es previo a esto, no estamos hablando ya del siglo XVII, estamos hablando de mucho antes. ¿Qué pasó aquí? Entonces vamos a hacer para ir llegando a una conclusión. Si en el siglo VII al XII, según Nohara Sensei, la canción que relata el tema del kumite, estamos hablando que
en el libro Homoro llama a la mano de Okinawa Uchinadi, dice Sensei Nohara, ¿sí? Este es el origen del Shuriti, dice él. Entonces, ¿cómo estaba escrito el Uchinadi? En hiragana. No era karate, era Uchinadi, ¿sí? O Uchinati. Ahora, fíjense en la diferencia de cuando aparece el término toti, que muchos los han utilizado como el original del karate. Es en el siglo XVIII. Si nosotros hacemos una suposición, que esta canción fue escrita casi al final, era el siglo XII, en el Homoro Saushi. Y el toti aparece en el siglo XVIII. Hay 6 siglos de diferencia. 6 siglos de diferencia. ¿Sí? En donde este término toti se estableció recién en el XVIII, en el siglo XVIII, y estamos hablando cómo se establece, y posiblemente se estableció cuando los Ryugakusei, o sea, llamados estudiantes de intercambio, viajaban a China entre el siglo XVI y XVIII, ¿sí? A donde algunos de ellos los podemos reconocer como Kanryo Higaonna, ¿sí? Que sí hacía toti. ¿De dónde sale esta denominación? Nohara Sensei dice que la tomaron del libro de las artes marciales china llamada Wu Wei Xi, que fue publicado en 1621. Él dice que este es el origen del Nahati, no del Uchinadi, ¿sí? No es una contradicción. Esto lo que tiene que entenderse es que esta diferencia de siglos entre el 12 del Uchinadi y el 18 del Toti está mostrando a las claras que el Uchinadi había en existencia como un arte de pelea autóctono de la isla y el Toti un sistema de lucha extranjero que arribó a Okinawa. Y nosotros podemos hacer una progresión de esta división. Esto lógicamente que es una división cultural, a la cual nosotros lógicamente conocemos de aquí para adelante. El Uchinadi, con el paso del tiempo, y en el siglo, fíjense, el siglo XVII, ya en 1663, se convierte en Shuriti, que era la mano de Shuri. Shuri era el reino principal de la isla Ryukyu. En 1870 se toma el Shorin-ryu. Yo les puse esto porque esta terminología de Shorin-ryu, que yo le puse estas 3 acá de Shorin-ryu, que ahora las vamos a ver, en realidad Matsumura Sokon y Tosu varias veces han utilizado el kanji brillante, como Shorin-ryu, brillante, ¿sí? El bosque brillante, el sistema del bosque brillante. ¿Por qué? Porque si venía del Shuriti, hablaba del periodo esplendor del reinado de Yoshin. Era muy común que se llamase de esa manera, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Como ya estaba en desarrollo el Toti en la ciudad de Naha y se convirtió en Nahati, este Shorin-ryu, Nohara Sensei dice, por acuerdos oscuros se decidió aceptar términos chinos. Entonces fíjense que el Shorin-ryu pasa a utilizar el de joven, sistema del bosque joven, Sukunai Hayashi, ¿sí? En 1900. Chibana Sensei lo cambia y utiliza Kobayashi, bosque pequeño, sistema del bosque pequeño, en 1915, cuando él abre su dojo a la muerte de Itosu. Y la tercera escritura de Shorin-ryu es Matsubayashi en 1947 de Nagamine Shoshin Sensei, que es el sistema del bosque de pinos. En el caso de Shotokan, el Shitoryu y el Shudokan descienden del Sukunai Hayashi, ¿sí? O sea que técnicamente estas 3 escuelas, pongo estas 3 escuelas porque después hubo derivados de todas estas que generan toda la masa de escuelas y estilos que hay hoy en Tokio, Osaka y el resto del Japón. Es el Sukunai Hayashi. Pero ¿qué pasó con el término Toti? Se convierte en Nahati y lógicamente hubo 2 maneras de dividir el Nahati en la era moderna. A partir de 1930, Choyun Miyagi le llama Go-Juryu, el sistema duro y flexible, pero también estaba Kyoda Yogatsu, que arma el estilo Ton-ryu, ¿sí? Usando los kanji de Higaonna.
¿sí? El sistema de Higaonna. Estos eran los dos alumnos de Kanryo Higaonna. Kanryo Higaonna había traído un sistema desde China, había sido Ryugakusei, había viajado a China y había traído este sistema que lo estableció en la ciudad de Nanja, y era conocido como Najatí. Esta relación todavía no era muy existente entre este Yuriti y este Najatí, a donde después se produce una fusión. ¿A dónde fue el interés de esto? Cada uno siguió técnicamente sus caminos. Y la fusión aparece cuando se le quiso dar un nombre. El tema de no se podía llamar de diferentes maneras porque tenía muchos nombres. Algunos le decían ti, otros le decían uchinati, bujin no ti. Había muchas maneras de ser denominados. Otros decían karate y otros decían uchinadi. Pero Okinawa en 1879 pierde la autonomía, el rey de Okinawa pierde su posición monárquica, queda viviendo en Osaka, se le da una pensión como de conde, pero la reforma Meiji toma el territorio y la declara territorio de Japón y la nombra prefectura de Okinawa. En ese trayecto, de entre 1879 la reforma Meiji, hasta 1936, va a suceder una serie de reformas en Okinawa, y sobre todo una que es muy fuerte, en la que la reforma Meiji entra en el sistema educativo de Okinawa y pretende de que los okinawenses dejen de hablar la lengua uchina-uchi, dejen de utilizar las vestimentas al estilo chino, como le decían ellos, aunque en realidad no eran vestimentas parecidas a los chinos, sino que eran vestimentas más de la Micronesia con algunas reminiscencias chinas, por lo que traían los barcos okinawenses, y sobre todo educarse en el sistema japonés. Y aquí es donde vino la gran debacle. O sea, ¿quién se tuvo que encontrar con esta reforma educativa? Itosu Sensei. Itosu Sensei se encuentra que las familias okinawenses se oponían a que sus hijos aprendan el nihongo, no querían perder la lengua uchina-uchi, y sobre todo los chicos se tenían que rapar, cosa que el okinawense usaba el pelo largo, el varón, y se hacía un rodete. A todo esto fue un gran problema, y se prohibió toda práctica de arte marcial, o sea, la reforma Meiji la prohíbe. Itosu Sensei, para salvar esto, como educador, porque era maestro de escuela primaria y secundaria, propone al Departamento de Educación del Japón que karate entre en el Departamento de Educación Física como actividad física, donde él logra ingresar en los colegios primarios primero y después en los secundarios el Okinawati, o el karate, que después se vuelve a llamar, y de esta manera es aceptado porque rompe la síntesis. O sea, romper la síntesis significa, Itosu Sensei le mostró a los japoneses un nuevo sistema, un arte marcial, donde se hacía práctica básica y kata, la forma. No había manera de desarrollar un combate, esas eran las dos maneras. Se le sacó del medio todo lo que sería el senshi kotai, los desplazamientos, los ippon kumite y la práctica del kumite, ¿sí? Entonces, de esa manera, el Departamento de Educación aceptó el karate dentro de las escuelas primarias y secundarias de Okinawa, ¿sí? Hoy se sigue, es una materia hoy en todas las escuelas de Okinawa, tanto primarias como secundarias. Pero ¿qué pasó? La reforma Meiji necesitaba, porque ellos ya habían invadido la península de Corea, habían invadido China en Manchuria, y necesitaba imperiosamente que en Okinawa todo respondiera a cierta cultura japonesa. Y lógicamente karate no iba a quedar exento. El caso del kendo, el kendo fue reformado, se unificó a las escuelas de kendo bajo un mismo nombre, en este caso kendo. Todo lo que era kenjutsu fue a kendo, y se colocó al kendo en el término do, que era la interpretación taoísta de la senda espiritual, y con karate se pretendió lo mismo. Entonces, el 25 de octubre de 1936 se genera en el diario Ryukyu Shimpo una reunión para hablar de este tema, y se invita a los sensei, a Hanashiro Chomo, a Kian Shotoku, a Motobi Choku, a Miyagi Choyun, a Kyoda Yuhatsu,
Hachibana Chosin, que era joven, Hashiroma Shimpan, Oroku Chotei y Nakazone Geno. Este Nakazone Geno era un escritor, pero fue el último exponente del karate de Tomariki. Y había otros invitados, como estos señores que yo les pongo acá abajo, no los vamos a mencionar a todos, pero estos señores eran, muchos de ellos maestros, militares, policías. Esto era para presionar a este conjunto de karatecas a que aceptasen un nombre. Entonces se establece el 25 de octubre de 1936 aceptarse el término de karate. ¿Por qué? Porque la primera proposición la había hecho Funakoshi en Tokio, pero la idea de llamarse karate había sido de Hanashiro Chomo, no de Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi lo toma de Hanashiro Chomo. ¿Sí? Hanashiro Chomo, él hace un comentario en esa reunión, hay un documento, si ustedes lo quieren leer, lo pueden ver en el sitio Okinawa Dendo Shakai, lo van a ver ahí él lo tienen. Él hace un comentario de que él recordaba siempre haber escrito karate en hiragana, no en kanji. Pero se toma la idea de seguir, porque mucha gente ya le llamaba karate, y se decide aceptar el término karate utilizando el término ku de vacío y no el término to de China, ¿sí? Como lo usaba el Nahati, que era una propuesta de Choyu Miyagi. Y se decide ponerle karate a este conjunto, a todos los estilos y escuelas existentes, usar el nombre del arte del karate y adosarle el término do bajo la interpretación taoísta de senda espiritual. Esta es la manera en la que llega karate, ¿sí? Hasta nuestros tiempos, y es como hoy nosotros lo conocemos, y con esto quisiera cerrar, como conclusión, decirle que la idea de lo que hemos nosotros generado, de lo que nosotros estamos viviendo, es que el origen del karate, el desarrollo a partir de Sakugawa para adelante, yo creo que todos lo conocen y que está muy demostrado, pero no en el origen. Esta es la primera vez que aparecen estos datos con Nohara Sensei y su libro, y en la cual tenemos que seguir investigando. Por lo tanto, lo que intenté en este poquito tiempo es demostrarles a ustedes que la idea del karate y el origen del karate no vino ni de China ni de Japón, sino que era oriundo de Okinawa. Así que en lo que respecta a si quieren preguntas, lo pueden hacer a mi mail personal o ingresar a Dendo Shakai, ahí también pueden dejar. Y espero que haya sido de su agrado y que esta información sirva para quienes sigan interesados en seguir investigando el origen del karate. Así que muchísimas gracias. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias.